Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo iniciando esta sexta sesión de este programa de formación permanente para abordar hoy día el diálogo entre justicia, subsidiariedad, caridad y solidaridad. Dos valores, la justicia y la caridad, y dos principios, subsidiariedad y solidaridad, para poder ver entre ellos si es posible articular un vínculo entre subsidiariedad y solidaridad, por ejemplo, para orientar la vida política de nuestro país, Chile. Tuvimos antes de empezar esta situación del SARS-CoV-2, esta problemática del estallido, esta problemática de la convulsión social que se produjo en nuestro país y que está de alguna manera latiente, está ahí latiendo, pero detrás, que va a ser una de las temáticas que probablemente se va a abordar con mucha fuerza una vez que, si Dios quiere, podamos superar esta situación de la pandemia. Y una de las temáticas que más saltaba a la luz y que algunos querían generar una tensión entre ellas era entre el vínculo entre subsidiariedad y solidaridad, que como ustedes ven son dos principios de la doctrina social de la Iglesia que, según lo que vamos a explicar hoy día, no tienen por qué verse como principios contradictorios o como que uno de ellos debiera prevalecer por encima del otro. Concretamente, aquí lo que se presentó fue que la solidaridad tenía que ser un principio orientador de las conductas humanas en nuestro país, pasando por encima o dejando de lado el principio de la subsidiariedad. Y vamos a ver que no tiene por qué llegarse a esa conclusión a la luz de lo que vamos a explicar. Y lo vamos a hacer como ya lo hemos realizado antes, planteando esta fundamentación que parte del valor que sostiene el principio en concreto, en este caso como la justicia sostiene la subsidiariedad y como la caridad como valor va a ser soporte de la solidaridad. Por tanto, vamos a proyectar nuestra imagen que nos ayude a ir acompañando esta presentación para que podamos tener presente este importante vínculo que es el que queremos plantear. Vamos entonces a abrir nuestra imagen en pantalla del servidor de internet. En mi caso, yo estaba con algunos problemas y no ha sido fácil llevar a cabo la proyección de cursos y el seguimiento de algunas tareas, y por lo tanto hemos tenido que tener un poco de paciencia. Estamos haciendo, aunque esta clase esté grabada, sin embargo la estamos registrando en directo en este momento y estoy encontrándome con este problema de que parece ser que aquí también estoy teniendo algún obstáculo en la proyección. Vamos a ver si ahora responde. Sí, ahora estaría respondiendo. Y ahí, como ustedes ya podrán ver en pantalla, les debiera comenzar a aparecer este PowerPoint con la presentación de hoy día, donde vamos a ver este vínculo que hemos planteado. Siempre la relación entre valores y principios, ¿no es cierto? Como hemos dicho, valores que como cualidades objetivas que portan las cosas y las interrelaciones entre las personas generan hábitos operativos y desde ahí se podrá sostener principios que van a avanzar hacia deberes de actuación. Y todo este análisis que estamos haciendo está en el momento del juzgar. Ver, juzgar, actuar, hechos, valores, principios, deberes. Entonces nos estamos metiendo nuevamente en este análisis del juzgamiento de la realidad a partir de valores y principios, y es así como vamos a hacer vincular hoy día la justicia como valor con el principio de subsidiariedad y la caridad como valor con el principio de solidaridad. ¿Qué podemos decir en relación a la justicia? Y aquí, como ya hemos hecho en las dos sesiones anteriores, vuelvo a plantear para cada uno de los valores y cada uno de los principios 5 puntos que me parecen relevantes de levantar
desde los documentos de la doctrina social. La justicia puede ser que normalmente la hayamos asimilado nosotros como una virtud, como un hábito operativo. En la propuesta de la teoría axiológica o de los valores se reconoce también como un valor, ¿m? Y es así como la ha rescatado la doctrina social de la Iglesia. Y este valor dice relación con esta inclinación constante, firme, permanente, de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido, a nivel conmutativo, es decir, a partir del vínculo mediante el cual nosotros conmutativamente damos aquello que para aquel que lo recibe genera él al mismo tiempo una dación hacia mi persona que es equitativa en relación a la que yo doy, que es lo que hablaríamos desde el punto de vista de la justicia conmutativa. Dar para que me des aquello que es justo, aquello que genera este vínculo que está ajustado en relación con lo que se entrega como con lo que se recibe. Otro ámbito es el ámbito de la justicia distributiva, que la detenta aquel que tiene una determinada responsabilidad, cuota de poder y de autoridad, que por ello mismo tiene que distribuir, ¿no es cierto?, justamente, equitativamente, equilibradamente, en las distintas personas que se van a hacer cargo de una determinada función, aquellas atribuciones y aquellos elementos que sean, ¿no es cierto?, los que satisfagan aquella entrega de atribuciones para que esa persona cumpla una función social que esté efectivamente bien sostenida del punto de vista de la asignación de criterios, de la asignación de funciones, de la asignación de tareas que se le entrega a esa persona, que tiene que estar complementado por un adecuado o justo acto de retribución, desde el punto de vista remuneracional, desde el punto de vista de lo que se le entrega a esa persona por esa tarea. Por lo tanto, la justicia distributiva no está orientada a lo que es una contraprestación recíproca entre uno y otro, uno que da y otro que recibe y que da al mismo tiempo aquello que es justo en relación a aquello que el otro me dio. El caso típico es el de un contrato, donde se entrega una cosa a cambio de un valor. Justicia distributiva asigna funciones, tareas de cara a lo que la capacidad de cada cual de los que está recibiendo esas tareas puede cumplir. Por lo tanto, el que gobierna, el que dirige, sabe en esa distribución cuál es la tarea o la función que le va a asignar a un ministro, a un funcionario de menor rango o a una persona que va a cumplir una función asistencial. Y la justicia también se entiende desde una perspectiva legal, ¿no es cierto? Porque la ley es normalmente un instrumento que soporta elementos mediante los cuales nosotros vamos a poder hacer relaciones de justicia, ¿no es cierto? La ley es aquel título, como existen otros títulos, ¿no es cierto?, que puede sostener elementos de justicia. Por lo tanto, la justicia es una valoración, es un valor que va mucho más allá de la ley. La ley puede ser uno de los instrumentos o de lo que llamamos también fuentes de la impartición de justicia que, según su contenido, va a asignar esta justicia en las distintas dimensiones o en las distintas tareas. Y por lo tanto, esta ley, ¿no es cierto?, la legalidad, tiene un fundamento que es el de la justicia, que da eh, los elementos suficientes para que en esa distribución legal se le pueda entregar a cada uno de los destinatarios de esa ley aquello que ellos merecen. Eso desde el punto de vista de la definición. Ahora avancemos hacia algunas características. Eh, la primera es que la justicia, desde el punto de vista como la entiende la doctrina social de la Iglesia, porque aquí no vamos a hacer un análisis de la justicia yéndonos al ámbito estrictamente jurídico para hacer una profundización en relación a las fuentes del derecho, sino que vamos a hablar en sentidos más amplios. Lo primero que podríamos decir es que desde la perspectiva, como ya veíamos desde Rerum Novarum en adelante, con los principios de la ley natural, ¿no es cierto?, la justicia no es entendida para la doctrina social de la Iglesia como una simple convención humana que sea determinable por la ley. O sea, la justicia no surge de la ley, menos de la ley positiva, de esa ley que termina siendo el acuerdo de las personas que forman parte de la sociedad. La ley positiva, que es esa ley que nosotros conocemos en los códigos, Código Penal, Código Civil, Código de Comercio, o leyes particulares, 20.184, 20.585, esas leyes positivas que se han puesto en el contexto de la vida social
desde la perspectiva de la Iglesia, de su magisterio y también de la doctrina social de la Iglesia, tienen un analogado anterior que se llama, ¿no es cierto?, la ley natural. Y esta ley natural, que tiene sus principios, y aquellos principios los mencionábamos con el análisis de Rerum Novarum, donde hablábamos que la ley natural tiene tres principios primarios. El primero de ellos la conservación en el ser, el segundo de ellos la conservación en la especie, y el tercero el uso de la inteligencia, principios desde los cuales después se van a dar ciertas precisiones conceptuales. Estos principios de la ley natural son los que están informando una ley posterior que va a ser la ley positiva, que es la que finalmente ponemos positivamente en el contexto de nuestra vida civil, pero para los que sostenemos una orientación jurídica desde el punto de vista del derecho natural, decimos que antes de ese derecho positivo hay una ley natural que sostiene estos criterios de ley positiva, y esta ley natural incluso tiene un analogado anterior, que es la ley eterna, que es esta ley de la suprema sabiduría de Dios que gobierna todas las cosas hacia su fin y que por lo tanto ejerce esta función rectora, ordenadora de la realidad, y ocurre que los seres humanos que tenemos capacidad intelectiva podemos comprender esta ley eterna a través de la ley natural, que otra forma de entenderla es la participación de la ley eterna en la criatura racional. Esta ley eterna participa en nosotros y nosotros a través de nuestro ejercicio racional la podemos comprender, la podemos profundizar y podemos entender aquellos elementos que están contenidos en ella que nos sirven para un adecuado convivir en el contexto de nuestra vida interpersonal y también en relación con lo que son las otras realidades que existen en la naturaleza, etc. Por lo tanto, la justicia no es una simple convención a la que llegamos los seres humanos, desde el punto de vista de decir, bueno, vamos a fijar estos criterios como los criterios de justicia, sino que esta justicia obedece a ciertos patrones anteriores que ya están contenidos en nuestra propia naturaleza y que nosotros, a través de nuestra inteligencia, tenemos la capacidad de comprender, de descubrir, de desglosar, de ver que hay inclinaciones naturales que, por ejemplo, primer precepto primario de la ley natural, nos hacen conservarnos en el ser. Y como me quiero conservar en el ser, entonces me voy a alimentar, voy a evitar las situaciones de riesgo, no me voy a matar, porque eso es lo que está moviendo un primer precepto que está inscrito en mi corazón, puesto por Dios ahí para que yo me conserve en el ser y no solo me conserve en el ser de manera personal, sino que también conserve el ser de mi comunidad, y la primera comunidad que hemos dicho organizada, primaria, es la familia, que vamos a comentar en la próxima sesión cuando empecemos a hablar de los grandes temas de la doctrina social de la Iglesia. Por lo tanto, la identidad profunda del ser humano es la que va descubriendo este criterio, esta motivación de justicia que está dentro de nuestro corazón, y es la que nos hace muchas veces distinguir cuando miramos una realización de un acto justo entre dos personas, sin que sepamos mucho de derecho. Sin embargo, podemos saber que hay una relación equilibrada, una relación en justicia entre lo que es el gesto que hace una madre por un hijo que le responde a ese gesto, o cuando dos personas están llegando a algún acuerdo y se dan la mano porque ese acuerdo ha sido suficientemente bien satisfecho. Entonces, nosotros valoramos esas situaciones en justicia. La justicia en ese sentido es un valor que, como hemos dicho, es objetivo, portan las cosas y las relaciones entre las personas, y nosotros tenemos la capacidad de reconocer. Y esta justicia, desde estos tres ámbitos de relación que hemos mencionado, el ámbito conmutativo, el ámbito distributivo y el ámbito de la distribución legal, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, esta va a resaltar especialmente esa importancia o esa connotación que tiene la justicia social. Esa justicia social que está muy relacionada con lo que es la justicia, sobre todo distributiva y legal, que es la que permite a aquellos que tienen la capacidad de gobernar y de distribuir cargas en la sociedad a partir de las leyes, ¿no es cierto?, entregar aquellas tareas, aquellas funciones y al mismo tiempo regular aquellos impuestos, aquellas concesiones que los particulares, las asociaciones, las empresas, en el contexto de nuestra vida nacional, tenemos que contribuir con ello a la satisfacción de estos objetivos que no solamente van a tener que ver con aquello que va a saciar y a cumplimentar aquello que me interesa a mí como ser individual o como miembro de una empresa o de una organización mayor, sino que está en función de lo que es una organización más compleja, ¿no es cierto?, donde
esta justicia también tiene que entrar a participar para generar de la mejor manera posible una redistribución de aquellos beneficios que algunas personas, por una cuestión hereditaria o por talentos intelectuales o buenas decisiones que ha ido tomando, tienen mayores ingresos, mayores recursos, y por lo tanto será el Estado el que se deberá encargar de hacer un ejercicio de redistribución de estos ingresos. Esa es la razón de ser de los impuestos. Que este año, no sé si ustedes se dieron cuenta, los que imponen, pero los que imponemos, notamos que por primera vez Servicio de Impuestos Internos nos hizo una eh, explicación pormenorizada de en qué se distribuía toda nuestra contribución impositiva al país. Y por lo tanto, yo supe por un envío a mi correo electrónico que la cantidad de dinero con la que yo aportaba al Estado en la medida que declaré impuestos, ¿no es cierto?, iba a ir hacia qué objetivos. Y entonces me enteré de que tanto de mi participación iba a objetivos educacionales, otros a infraestructura, otros a sistemas de avance en materia sanitaria, etcétera. Y me dio una gran alegría, y creo que es un elemento que hay que hacer resaltar en el contexto en el que estamos viviendo hoy día, ¿no es cierto?, donde estamos cada vez más preocupados de en qué se están invirtiendo los recursos, de hacia dónde van, ¿no es cierto?, el destino de nuestros bienes, etcétera, que esa es la finalidad que está teniendo mi contribución impositiva. Por lo tanto, un elemento que me parece que hay que resaltar y que está claramente en la línea de lo que es ser conscientes de esta acción de justicia social que estamos haciendo cuando estamos pagando los impuestos. Lo que, por lo tanto, como católicos, debiera suscitar en nosotros una disponibilidad, una actitud, no de aquel, como podría ser el caso de una persona que está evadiendo o eludiendo impuestos y por lo tanto tratando de huir ante estas obligaciones, incluso a veces pidiendo algún servicio profesional que busque los resquicios y la forma como contribuir de menor manera con la carga impositiva, sino que enfrentar esto como una invitación que nos hace el Señor, que no es espontánea, sino que claramente está regulada por ley, pero que tiene una destinación y una finalidad que está al servicio de la satisfacción de las necesidades de las personas que más lo requieren en nuestro contexto social. Muchas veces incluso también en el propio beneficio nuestro, cuando nuestros impuestos van a financiar obras de infraestructura y otras de esta índole que van a ser de un beneficio más colectivo. Entonces, esta justicia social, ¿no es cierto?, va a apuntar a considerar las orientaciones que permiten una adecuada superación estructural, organizada, de lo que llamamos injusticia social. Por eso que desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia es muy importante hacer parte de nuestra disponibilidad estos criterios de justicia social para que de ese modo nosotros veamos que estamos aportando a esa reconfiguración estructural de la sociedad para superar esas situaciones de injusticia. Lo hemos dicho muchas veces en este curso, que un criterio fundamental de la doctrina social de la Iglesia dice relación no con la búsqueda de ese cambio estructural externo, sino que con la primera búsqueda del cambio del corazón, porque ese cambio del corazón es el que nos va a permitir finalmente un cambio no hipostático, no superficial, no aparente de lo que son las realidades de la injusticia social. O sea, una persona que tiene efectivamente el corazón transformado es una que, aunque a veces le duela, porque podría haber destinado ese monto de impuestos en una casa o en mejorar su auto o en unas vacaciones, pero es una persona que más allá de eso ve la importancia que tiene ese aporte desde el punto de vista social y por lo tanto con alegría acepta que esos impuestos vayan a esos fines hacia donde están destinados, y si la devolución de ese año fue menor, porque en realidad no había motivos para hacer una devolución y todo quedó para la destinación eh, de los objetivos sociales que se estaban planteando en ese retiro de impuestos, bueno, estupendo, porque con eso estoy contribuyendo a lo que es el mejoramiento, la estabilidad, la justicia social que se debiera avanzar en el contexto de nuestro país. Entonces, esta doctrina social de la Iglesia, en el fondo, está apuntando, como digo, y ustedes se darán cuenta, a criterios de fundamentación de la justicia que son
mucho más profundos que un mero acuerdo contractual o contractualista que me diga, ¿no es cierto?, hoy día a este acuerdo vamos a llegar desde el punto de vista de la carga que se te va a retirar a ti para que sea orientada en justicia a satisfacer necesidades sociales, sino que es una cuestión mucho más profunda que debiera estar inmersa de alguna manera en esa forma de interpretar, en ese criterio de orientación de la vida que debiera incorporar notas de solidaridad, de amor, que son las que eh, finalmente cuando llegamos al momento de ver hacia dónde se están destinando esos bienes, es lo que debiera entrar, ese espíritu de solidaridad y de amor en nuestro corazón para decir, ok, eso es lo que en justicia corresponde. Estamos hablando aquí solamente del caso de los impuestos, pero me parece que es un caso súper representativo de lo que es la justicia aplicada al ámbito social y por lo tanto la función que debiera tener. Y esto, atención, porque ya desde la importancia que le empezó a dar en el contexto de la tensión de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, el Papa Pablo VI con sus encíclicas y que después toma también Juan Pablo II, Papa Benedicto, la paz, ¿no es cierto?, es lo que vamos a obtener como verdadero fruto de la justicia solidaria y que tiene esta motivación de redistribución. ¿Mm? Una paz que se logra en el corazón de aquel que entrega y también una paz que se logra en el corazón de aquel que es beneficiado por estas orientaciones, por estos fines a los cuales se destinan estos recursos. Pensemos hoy día en el contexto de SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Todas aquellas decisiones que se están tomando para estos subsidios o estos abonos que se están dando a las familias menos favorecidas, a las cuales se le está entregando, ¿no es cierto?, unos bonos y unos subsidios importantes desde el punto de vista de lo que son las cargas que tienen al interior de las mismas para poder ir superando este grave problema que estamos comenzando recién a enfrentar que dice relación con las situaciones de despido, de cesantía, que como ya vaticinan todos nuestros índices, y como ayer incluso cuando tuvimos la presentación ante la Santa Sede del Programa de Ciencias para la Familia, de nuestra investigación en la que estamos dedicados ya hace más de un año sobre pobreza estructural en el mundo, cómo veíamos la importancia, ¿no es cierto?, de esta eh, situación que hay que enfrentar y que hay que tener muy presente por los grandes desplomes que se están dando en la estructuración de una economía estructural, ¿no es cierto?, en los distintos países y donde realmente todavía no podemos dimensionar bien cuáles van a ser los índices, los impactos de los decrecimientos, aunque ya sabemos que estamos a la altura de lo que fue la depresión del 29, en una situación crítica semejante y probablemente este virus nos va a llevar a situaciones mucho peores. Ya en nuestras universidades estamos tomando las decisiones y ya se está comunicando en las distintas universidades. Ayer se me comunicaba, por ejemplo, en la Católica de Santiago, donde yo hago clases también, que el segundo semestre va a ser un semestre totalmente online. Ya se está tomando la decisión definitiva, eh, divulgándose a los profesores. Algo parecido también estamos decidiendo en la Católica Valparaíso. Estamos esperando ya el dictamen final de rectoría, pero todo apunta a que vamos a ir en la misma línea. Por lo tanto, vamos a tener un segundo semestre que va a seguir avanzando probablemente en un tema de incrementar el decrecimiento y la recesión. Y por lo tanto, en este contexto complejo, ¿no es cierto?, eh, este tema de la preocupación por la justicia, por tratar de mejorar los estándares, y es ahí donde va a tener una importancia muy relevante el tema de la subsidiariedad, finalmente se ilumina en este tiempo en el que estamos hoy día como un principio que está muy vinculado con la justicia en el contexto de lo que es nuestra vida social, por lo que implica el que el Estado tenga que hacerse cargo de todos aquellos aspectos en relación a los cuales los particulares y los cuerpos intermedios, como vamos a ver al hablar de la subsidiariedad, no pueden asumir. Y esto, uno de los objetivos que tiene es poder dar y lograr una efectiva paz en medio de aquellos que estamos viviendo en esta sociedad. Por lo tanto, este valor de la justicia está muy íntimamente relacionado, aunque hemos dicho que las relaciones entre los valores y los principios de la doctrina social los coimplican a todos. Pero yo podía hacer este esfuerzo, y es lo que he tratado de hacer en este curso y en mis clases en general de doctrina social, de encontrar vinculaciones como binomios, que nos ayuden además a internalizar estos valores y estos principios. Y una de las cosas que me gustaría que ustedes, al terminar este curso, puedan hacer es justamente este recordatorio
¿no es cierto?, de estos son los 4 valores y estos son los 4 principios. Y si los vamos repasando una y otra vez, finalmente se nos van quedando. Y no nos confundimos. ¿M? Y no vamos a olvidar más adelante cuando de repente nos digan cuáles son los principios y vamos a estar dubitando. No, principios, ¿no es cierto? Primer principio, dignidad de la persona humana. Segundo, bien común. Tercero, ¿no es cierto? Principio de subsidiariedad. Y cuarto, principio de solidaridad. Y nos van a ir quedando claritos, lo mismo que los valores. Entonces, este es un ejercicio que también es pedagógico, el ir repitiéndolos y el ir haciendo estos vínculos para que vayamos asentándolos y los tengamos presentes, para que cuando en un contexto de discusión social, o en una conversación entre amigos, o en el colegio, o en la parroquia, o con un grupo de apoderados o de colegas en el trabajo, nosotros podamos tener claro que esas no son palabritas que están diciéndose porque sí y que no tienen ningún contenido, sino que al hablar de subsidiariedad, al hablar de solidaridad, al hablar de caridad, al hablar de libertad, etcétera, cada uno de ellos, principios o valores de la doctrina social, tienen un contenido muy profundo que está siendo, ¿no es cierto?, el sostén de todos estos argumentos que después podemos ir sacando para poder proyectar el ejercicio de la doctrina social en el ámbito de nuestra vida que nos toca vivir. Justicia y subsidiariedad, decía. ¿Qué es lo que es la subsidiariedad? ¿Mm? Que es un principio muy importante que dice relación con una disponibilidad o disposición de las sociedades que son de orden superior de ponerse en actitud de ayuda o de subsidio, apoyo, promoción, desarrollo, de respecto a las sociedades menores, que van desde la familia a otras sociedades intermedias, agrupaciones familiares, asociaciones, colegios, empresas, fundaciones, sindicatos, etcétera, para atender sus finalidades. Entonces, la subsidiariedad tiene dos dimensiones, dos dimensiones. Una dimensión negativa, en primer lugar, que es la que llama o impone al Estado a que se abstenga de intervenir en cuanto esto no implique empezar a interferir aquel espacio vital de las células menores en sociedad, a partir de el ejercicio de la vida personal, familiar, ¿no es cierto? Y todas estas otras organizaciones que se empiezan a desarrollar, no impidamos, se le dice al Estado, que estas células menores y que son esenciales en la vida en sociedad, porque sin ellas no se articula nada más, no impidamos que se desarrollen, no impidamos que se vinculen, que se asocien, que desarrollen objetivos de carácter intelectual, de carácter religioso, de carácter económico, para que a partir del respeto del valor de la libertad y de la acción de iniciativa que tienen los privados y los cuerpos intermedios, ellos se puedan desarrollar en sociedad de la manera más libre, más espontánea, buscando sus propios fines específicos. Y, como segundo momento, esta subsidiariedad nos dice que, en sentido positivo, cuando estas organizaciones de nivel menor no puedan lograr estos objetivos específicos, sea entonces donde positivamente entre el Estado a través de una colaboración económica o institucional, a partir de sus organizaciones y legislativa, para que se apoye y se ayude a estas sociedades menores a cumplir sus propios fines específicos. Es, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy día con esta cuestión del SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Donde viene el Congreso y toma una decisión del bono que se va a dar para estas familias, del momento que se plantea que ellas traten de conseguir aquellos objetivos, y cuando ya no puedan, finalmente, entonces viene este bono, esta ayuda, que no está destinada a todas las familias, porque claramente vemos que hay familias que tienen la capacidad de sostenerse por los ingresos que tienen, por las actividades económicas, por los ahorros, y por lo tanto vamos a subsidiar a aquellas familias más desprotegidas en Chile para que ellas puedan cumplir sus propios fines específicos. O sea, en la práctica, vemos que cuando quizás hay momentos de bonanza, el tema del ejercicio de la subsidiariedad no es tan refulgente, no aparece de manera tan explícito, pero cuando entramos en momentos de dificultad y donde queremos articular vida particular libre de las personas y al mismo tiempo asistencia del Estado en los momentos que sea necesario, eso en estos momentos como los de hoy se ve muy importante y es para nada, como vamos a ver, contradictorio con el principio de solidaridad. Por lo tanto, esto implica respeto, ¿no es cierto?, y promoción, que va desde la libre iniciativa privada, la familia, las sociedades intermedias de distinto carácter, para que logren sus propios fines específicos,
sin tener encima un Estado que las esté achatando, que les esté obligando o que les esté constriñendo esta posibilidad del ejercicio de libertad, sino que las deje libres, pero al mismo tiempo este Estado esté atento de responder cuando estas necesidades se han hecho urgentes. Vamos a decir más adelante, y ahí sí que hay que hacer quizás una observación en relación al modo como se ha ido manejando la subsidiariedad en el contexto de nuestra vida contemporánea en Chile, es que a veces estos dos elementos, ¿no es cierto?, el sentido negativo y el sentido positivo, puede que hayan dejado abierta más la válvula de uno y cerrado la válvula del otro, en el sentido de que algunos dicen hoy, ¿no es cierto?, que este sentido negativo es el que más se resaltó y no se resaltó tanto el sentido positivo, que es el que tendría que haberse hecho cargo de subsidiar o de responder ante esas situaciones de mayor precariedad de las personas, que es lo que de alguna manera vemos hoy día, sí, que se estaría cumpliendo satisfactoriamente, pero en momentos de mayor bonanza, de mayor estabilidad, quizás faltó una participación un poquitito más activa o más solidaria del Estado en este sentido. Es un tema que podemos discutir y es algo que para algunos aparece como una gran crítica, para otros no se ve así, porque en el fondo el Estado no habría respondido de manera tardía, pero bueno, es una de las temáticas que podemos, como todas, ¿no es cierto?, las que conversamos en estos contextos universitarios y de discusión, que podemos debatir. Otro elemento que me parece importante, ¿no es cierto?, es que esta motivación en orden al desarrollo, en orden a promover el ejercicio de las sociedades menores, a que cumplan sus propios fines específicos, es una de las cosas que más sostiene, podríamos decir, no solamente una libre iniciativa desde el punto de vista económico, sino que también un desarrollo en la participación cultural que sea vigorosa, social, económica, política de las instancias intermedias, que es finalmente lo que va estructurando la vida en democracia, ¿no es cierto? El que podamos tener una sociedad rica en matices, donde nos vamos enterando, ¿no es cierto?, de la enorme eh, diversidad de opciones que el ser humano, a partir de su capacidad inventiva, del uso de su inteligencia, pueden avanzar y que son efectivamente posibles de conseguir cuando se dan esas condiciones de libertad, esas condiciones de autogestión, de asociatividad, ¿no es cierto?, de sentirse que estamos en un contexto en el cual, como en una casa, donde nos sentimos tranquilos, ¿no es cierto?, nuestros padres nos dejan con una cierta y adecuada libertad, sabiendo que hay un marco de regulación, que es el marco de regulación que plantea, en este caso, el Estado. En el caso de la familia, los padres son los que damos el marco, ¿no es cierto?, en el cual nosotros nos vamos a mover, y ese marco es un marco que permite que dentro de ese contexto familiar, por ejemplo, y también dentro del contexto de la vida social, nos movamos con tranquilidad y nos sintamos de alguna manera que podemos articular nuestras interrelaciones de una manera honesta, tranquila, libre. ¿Mm? Cuando los marcos de regulación están claros, nos podemos mover con ese deseo de generar las mejores condiciones, las mejores empresas posibles. Esto no solamente lo hace una persona que tiene muchos recursos, sino que también lo vemos en un micro o pequeño empresario, ¿no es cierto?, que pone en juego su iniciativa, su inventiva, su capacidad para llevar a cabo desde, ¿no es cierto?, ese carrito de hot dog con el que sale a la calle, o esa persona que promueve a través de el uso, ¿no es cierto?, de las nuevas tecnologías, la creación de afiches, y tiene su pequeño emprendimiento en relación con esto, la otra persona que se asocia para llevar a cabo con otra una actividad, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, estampe de poleras, y de ahí podemos ir subiendo distintas actividades, dentro de las cuales, cuando tenemos clara, ¿no es cierto?, un horizonte y un marco regulatorio que nos permita movernos con esa libertad, obviamente que desarrollamos una actividad teniendo esa tranquilidad de espíritu que nos puede mover a grandes objetivos. Y esa es la historia de vida que podemos reconocer de tantas personas. Y en el ejercicio que decíamos antes, que hemos hecho con esta investigación sobre familia y pobreza estructural, donde hemos estado más de un año analizando distintos indicadores del punto de vista de la pobreza en la educación, de la pobreza en la línea de la salud, del cuidado por los adultos mayores, etcétera. Hemos tenido esta óptica de la pobreza, pero al mismo tiempo nos hemos ido enterando de las grandes riquezas, de los grandes avances que se han logrado y cómo las personas cuando están movidas por este deseo de desarrollo, digamos en un recto sentido empresarial, de sacar adelante un objetivo, una obra, pueden llegar a cumplir finalidades que son muy grandes. Y cuando justamente se ha dado, como tuvimos desgraciadamente esta ocasión de la irrupción y del descontrol que se manifestó desde el 18 de octubre del año pasado, cómo estas pequeñas, medianas y microempresas se fueron ahogando y se fueron también, de alguna manera, asfixiando ante la inseguridad que estaba ofreciendo el medio social.
Y por eso decíamos que es importante tener un marco regulatorio que nos permita movernos en libertad para la búsqueda de estos fines propios y específicos que estamos buscando como organizaciones. Esto requiere, por lo tanto, punto quinto, participación solidaria, ¿no es cierto?, que está sostenida en una adecuada información y en una educación para pasar a una vida que tenga estos criterios de orientación subsidiarios, donde asumamos nuestras responsabilidades, nuestra libertad, nuestra cuota de autonomía, que es parte de lo que debiéramos promover desde el punto de vista de la educación ciudadana y que ha sido también tan afectado, entre otras cosas, porque llevábamos más de 20 años sin cursos de, ¿no es cierto?, educación cívica en los colegios, por ejemplo, y eso marcó grandemente a una generación que no fue preparada para pasar a una participación en sociedad que tuviera adecuada información, educación, y por eso hemos visto también, por una parte, gran desafección por la participación en la vida política y pública, y por otro lado, cuando se ha entrado a participar, una participación con un descontrol, en algunos casos, porque esto no le ocurre a todos los jóvenes, ni mucho menos, pero muchos de ellos con un cierto descontrol que en el fondo muestra detrás de eso conductas que van justamente a contravenir el verdadero espíritu democrático cuando se plantean conductas que son disruptivas, ¿no es cierto?, conductas impositivas o conductas que no están dispuestas a entrar en ese diálogo tras la búsqueda de estos consensos sociales que son tan importantes de conseguir hoy día en nuestras sociedades multiculturales y pluralistas, como veíamos en las primeras clases de este curso, ¿no es cierto?, cuando se acuerdan que decíamos la doctrina social de la Iglesia tiene que abrirse, entre otras cosas, a generar este diálogo en contextos de una sociedad que hoy día no es monista, no está informada solamente desde una perspectiva cultural, religiosa, sino que es una sociedad multicultural y pluralista, donde nosotros como una realidad más dentro de esta sociedad civil que es muy diversa, tiene que aportar las mejores propuestas para entrar en ese diálogo. Y por lo tanto hay que tener una actitud de disponibilidad al diálogo para entrar en esos contextos a decir, mira, estas son mis propuestas, si te parecen bien, aquí están, tómalas, yo te las ofrezco, y de este modo podemos contribuir al ámbito de nuestra vida social. Entonces, primera relación entre justicia y subsidiariedad. Segunda relación entre el valor de la caridad y el principio de la solidaridad. Aquí vemos que quizás por la terminología está mucho más unido este valor con este principio. La caridad, ¿no es cierto?, es el valor que hace sentir desde la doctrina social de la Iglesia como propias las necesidades de los demás e intensifica la comunión en los restantes valores espirituales de la doctrina social y la solicitud por las necesidades materiales de los demás. Entonces, vuelvo a decir que estamos entendiendo aquí la caridad no al modo como la entendía San Agustín, por ejemplo, ¿no es cierto?, en la Civitate Dei, en la ciudad de Dios, como esta, ¿no es cierto?, virtud teologal que da cuenta del orden en el amor y por lo tanto teniendo la caridad, nosotros vamos a saber claramente qué hacer cuando alguien nos pregunte o nos digamos a nosotros mismos en ese soliloquio interior, ¿no es cierto?, qué conviene hacer. Entonces dice él, actuemos en el orden del amor. El orden del amor me va a decir qué es lo que debo hacer y lo que no debo hacer conmigo mismo, con los demás, en relación a cualquier situación que estemos enfrentando. Y por lo tanto, si la caridad me ordena, ama y haz lo que quieras. Ese ama y haz lo que quieras de San Agustín no significa un amor desenfrenado para hacer lo que se ocurra, sino que ese orden del amor que me dice hasta dónde llegar y a dónde parar, es el que me va a permitir hacer lo que quiera en ese orden, en el amor. Esa noción de la caridad, ¿no es cierto?, de esa virtud fundamental no es la que, en estricto rigor, nos está dando todos los ingredientes con los cuales la estamos estudiando desde la doctrina social de la Iglesia, que tiene una definición que es más dirigida al contexto de la reflexión social. Obviamente que esa caridad está en el trasfondo, y como ya diría el Papa Benedicto en Caritas in Veritate, la caridad, ¿no es cierto?, es la viga maestra de la doctrina social de la Iglesia, es la viga maestra de la vida social, y él analiza ahí la caridad en las dimensiones más profundas, como le gustaba hacerlo el Papa Benedicto, ¿no es cierto? Y por lo tanto va entrando en todos los vericuetos y en todos los ribetes de esa caridad, pero aquí lo que queremos es resaltar fundamentalmente esa caridad que está en orden a el desarrollo y la aplicación que podemos hacer de ella en la vida social. Este valor, por lo tanto, es criterio supremo y universal de toda la ética social
ya que los demás valores nacen, se desarrollan y son trascendidos desde una fuente última que es la caridad. Ya lo decíamos en el caso de San Agustín, y ahora lo digo también en el caso de Tomás de Aquino, que en la segunda de Quaestio 23, ¿no es cierto?, de la Suma Teológica, dice que la caridad es la forma de toda la virtud. De alguna manera, la caridad está implícita en toda la virtud. Si ya nos decía Aristóteles que la justicia es la virtud total del punto de vista de las virtudes éticas, porque en todas las actitudes humanas estamos llamados a buscar el justo medio entre los extremos, desde el punto de vista de las virtudes éticas, y por lo tanto la justicia se entendía ahí como la virtud total. Aquí profundiza más Tomás de Aquino al decir que la caridad es la forma de todas las virtudes, porque en el fondo estamos buscando aquel elemento que es más fundamental, que es más radical del punto de vista de lo que va a ser, hacia dónde se ha de dirigir el ejercicio de nuestra vida virtuosa. Nuestra vida virtuosa, desde la perspectiva cristiana, podemos resumir que se orienta hacia el amor, ¿no es cierto? El amor que finalmente va a consumirlo todo cuando llegue el momento final y ya no sea necesaria la fe, ¿no es cierto? No sea necesaria la esperanza, porque todo va a estar trascendido por el amor, reconocido en este Dios que es amor y que nos va a hacer pasar a nosotros también a esta vida de amor. Por lo tanto, la caridad supera incluso la justicia, como presupuesto de esta justicia total. La caridad es una virtud mucho más profunda, que le muestra incluso a la justicia dónde detenerse en algún caso. Por eso viene esta máxima de los latinos que ellos sostenían al decir este sumum jus, summa injuria, ¿no es cierto? Donde hay un sumo derecho que se aplica, una suma justicia, normalmente ahí también va a haber una suma injusticia, una suma injuria. Y por lo tanto, aquello que nos permite interpretar de mejor manera ese derecho, para que ese derecho esté al servicio de lo que debiera estar, ¿no es cierto?, que es del bien. Entonces, en esa lógica que debiera hacer incorporar la caridad, nosotros podemos hacer superar situaciones de extremo uso del derecho que muchas veces no vean situaciones excepcionales o situaciones en relación a las cuales haya que hacer una detención más prolija para hacernos cargo de un problema particular que puede estar viviendo una persona y que en ese caso haga entonces que sea necesario hacer una excepción, por ejemplo, ante lo que es el principio del derecho. Vuelvo a los casos que estamos viviendo hoy día. Esto ha estado atendido por nuestro Estado. Tengamos presente que en el pago de contribuciones, por ejemplo, este año, para volver a la misma terminología de los impuestos internos, en medio de la parte uno del crisis del SARS-CoV-2, se tomó la determinación de el primer pago de las cuotas de impuestos, ¿no es cierto?, dividirlo en tres, si es que no queríamos hacer el pago en ese primer momento, y este pago de un tercio se iba a imputar a los otros pagos que venían en los meses siguientes, según la determinación de los 4 pagos que hay que hacer de los impuestos. Y por lo tanto, el primer pago se dividió, para el que lo quiso hacer así, en 3 pagos en los próximos 3 periodos posteriores en los cuales se debiera pagar esta situación. Entonces, si nos hubiéramos quedado con un constreñimiento, con un apretemos el derecho como sea, obliguemos a que tenemos que pagar las 4 veces y si alguien quedó sin trabajo en este primer periodo, bueno, no importa, igual va a tener que pagar y si no va a quedar como moroso y con pago de, ¿no es cierto?, intereses en el primer pago de contribuciones. Pero, como se ve ahí, que este derecho sumo, ¿no es cierto?, puede generar una gran injuria, entonces apliquemos un criterio de caridad diciendo, bueno, por amor, justamente a las necesidades que nosotros estamos reconociendo en los otros, entonces motivamos a que, como Estado, damos la posibilidad de que este pago, que en derecho tendría que haberse hecho en el primer periodo, no se haga y se fraccione este pago en los periodos que vienen con oportunidad posterior. Y de este modo estamos reconociendo así que esta caridad puede iluminar mucho al derecho, ¿no es cierto? Le puede dar ojos. Una de las típicas figuras que vemos de la justicia, ¿no es cierto? La tendrán ustedes en la cabeza, es esta diosa, ¿no es cierto?, que está tapada los ojos y con este elemento del equilibrio, ¿no es cierto?, en la mano y una espada, como diciendo, yo le voy a dar la espada sin mirar a quién, en función de lo que diga, ¿no es cierto?, la balanza.
pero a veces a esta justicia hay que iluminarle los ojos. ¿Y cómo le iluminamos los ojos? ¿Cómo le sacamos ese vendaje para que se preocupe de una circunstancia que puede no estar viendo por este deseo máximo de imparcialidad? Justamente con la caridad. Con la caridad, justicia, vea usted que muchas veces tiene que hacerse ciertas excepciones o modificaciones sin que esto nos haga caer en un relativismo, ni mucho menos, pero visualizar de manera más profunda el problema social que tenemos delante para que no caigamos con una aplicación exacerbada de la justicia en una suma injuria. Y por lo tanto, veamos el problema para que podamos hacer realmente un ejercicio de lo que va a ser la más prístina y pura justicia cuando está iluminada por la caridad. Eso es lo que nos va a permitir, ¿no es cierto?, traer, como decíamos delante, también la paz en un mundo estructuralmente complejo que hoy día tiene que estar abierta a estas posibilidades y a esta visualización de aplicaciones de la caridad para no quedarse enfrascada en meras situaciones de obligatoriedad en justicia, ¿no? Que eso lo podemos ver permanentemente. Cuando nos vamos enfrascando en estas situaciones de tener que exigir la obligatoriedad ante situaciones críticas como las que vemos hoy día, pero también ante muchas otras eventos o circunstancias que podemos explicitar en nuestro desarrollo de la vida personal, familiar, comunitaria, nacional, nos vamos dando cuenta que eso finalmente termina asfixiando las relaciones. ¿No? Y por eso esa justicia, que si fuéramos kantianos, ¿no es cierto?, tendríamos que verla siempre cumplida desde el punto de vista de lo que es un imperativo categórico, y el cumplimiento del deber por el deber sea lo que realmente me motiva, esa justicia, ¿no es cierto?, interpretada bajo una lógica que, vuelvo a decir, no cae en el relativismo, ni cae en el utilitarismo consecuencialismo, que sería lo contrario a lo que es el cumplimiento del deber. Sin embargo, debe tener presente que en un mundo que es estructuralmente complejo y que está afectado por distintas situaciones que a veces no podemos controlar, esta influencia de la caridad es lo que trae de alguna manera este paño suave, ¿m? Este paño que humedece, esta situación que tranquiliza, ese deseo exacerbado por pedir que se dé aquello que se debe, ¿no es cierto? Y esta búsqueda que a veces, tocados por el pecado original, tenemos del ojo por ojo, diente por diente, ¿no es cierto? Donde nos queremos defender como sea, en relación a nuestro dinero, en relación a nuestros afectos, en relación a nuestras situaciones, ¿no es cierto?, de donde vemos que debiera darse aquí una correspondencia mayor a mi persona por lo que yo he hecho y me siento como una especie de acreedor en relación al beneficio que otros tienen que dar de mí. Bueno, el que está inspirado y tiene esta caridad en el corazón, que no es otra cosa que tener, como hemos celebrado hace poquito, este sagrado corazón de Jesús, este espíritu, ¿no es cierto?, que nos hace ser solidarios de este dolor del otro, de esta comprensión del amor con el que Dios nos ha amado, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si hemos reconocido este amor con nosotros, poder proyectarlo también en los demás, el que está influenciado por este espíritu, por estos criterios, y por eso que nuevamente aquí hacemos un link profundísimo con lo que es la liturgia de las horas. La liturgia de las horas no es un trabajo técnico que nos ayude a entender, ¿no es cierto?, de manera esquemática el uso de los salmos. Yo sé que usted con Gonzalo y con Cami están haciendo un poco para entender la profundidad de los salmos una estructuración así, pero no es para que nos quedemos en eso. Si estamos llamados a invitar, a profundizar en la comprensión, en la estructuración, para poder sacar todo el contenido de esos salmos, todo eso no tiene más sentido que el que eso nos ayuda a transformar el corazón. ¿M? O sea, si yo me siento en la mañana en este Vergén, ¿no es cierto? Yo hoy día rezaba en la mañana, día de San Juan. Estoy grabando hoy día miércoles esta sesión. Y yo soy Juan Pablo. Entonces, además, estoy muy alegre por este santo. Muchas personas me han saludado, me han escrito, me han llamado. Si yo no me siento hoy día en la mañana en este sillón, con mi salterio, con mi esposa que estaba al frente, y rezábamos juntos, pidiendo al Señor entrañablemente que Él transforme este corazón, que como todos los días decimos, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Si yo no pido que el Señor transforme este corazón a través de la salmodia, entonces díganme, ¿para qué chica estamos rezando? Para cumplir el esquema de una sociedad apostólica, de un carisma, para responder como vicario a lo que mi párroco espera que yo realice o porque mi obispo me puede retar. ¿Estamos con esos criterios heterónomos orientando nuestra vida o realmente queremos tener este encuentro íntimo con Jesucristo que es el que nos transforme? Entonces,
Si eso es lo que estamos buscando en la liturgia de las horas realmente, ¿no es cierto? El que el Señor cambie nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, bueno, eso es lo que va a generar en nosotros entonces el que esta caridad como valor para la doctrina social pueda empezar a dar su fruto en medio de nuestra vida familiar y también su fruto en el contexto de nuestra vida social. Esa es la riqueza que tiene la transformación del corazón que surge de la oración y que nos permite que estos elementos que para algunos, y espero que ya a esta altura no, pero para algunos al principio podían parecer quizás como disociados entre lo que es la liturgia de las horas y qué tiene que ver esto con la doctrina social de la Iglesia, finalmente está todo implicado. Está todo implicado. Porque si no transformamos este corazón, volvemos a lo mismo, no podremos transformar la vida social. Si el salterio no es para nosotros un motor de transformación de la conversión del corazón, entonces no vamos a ser verdaderos agentes de la doctrina social de la Iglesia. A lo más vamos a ser, como decíamos también en las primeras clases, aquellos gestores de una determinada ideología o de una visión que no sé con qué orientación la estamos planteando, pero que no va a estar unida a esos sentimientos íntimos de Jesús. A esa tesitura con la que el Señor nos conoce, nos ama, nos comprende y que espera que nosotros también se ejerza para que podamos tener en el contexto de la vida social efectivamente esta disposición, esta motivación por apoyar en la transformación de los corazones de otros, ¿no es cierto?, los que el Señor nos ha puesto en nuestro camino. No porque nos sintamos nosotros macanudos, porque como dice San Pablo, somos, ¿no es cierto?, aquellos vasos de barro que llevamos este gran tesoro, pero esto lo llevamos para que se manifieste en nosotros la riqueza del amor con que Dios nos ha regalado, la riqueza de esta caridad. Por lo tanto, esta disposición, ¿no es cierto?, es la que nos ha de permitir proyectarnos socialmente para poder llevar a cabo en las situaciones de vida práctica mediaciones sociales que nos permitan superar las pobrezas. Uno que está traspasado por la caridad es uno que como agente social debiera estar atento a esas problemáticas, a esas sensibilidades, ¿no es cierto?, para superar esas pequeñas pobrezas que son las que en el fondo nos vamos encontrando día a día y que si van siendo todas cambiadas, todas articuladas, todas transformadas, son las que van a ir transformando en el ejercicio de nuestra vida social. Más aún cuando empezamos a tener influencia en otros. Y si por gracia de Dios se nos llama a cumplir un cargo especial, ¿no es cierto?, a nivel eclesial, a nivel de la Iglesia Universal o a nivel civil, político, si vamos alimentados de estos elementos, imagínense ustedes el factor benéfico que podemos hacer y podemos ser para esa transformación del mundo. Si no estamos sensibilizados a estos criterios y no tenemos esta caridad disponible a flor de piel para llevar a cabo estas transformaciones, obviamente que ahí el mundo se está perdiendo la gran posibilidad de que eso se haga. Pero si justamente hay en esa función una persona que esté tocada por este valor, entonces eso va a generar obviamente una ayuda muy importante desde el punto de vista de la transformación. Y por eso que esta caridad es muy esencial para orientar esta transformación que le dé finalmente un nuevo sentido estructural a nuestra humanidad. Esta caridad como valor está, verán ustedes, muy relacionada con la solidaridad, ¿no es cierto? Que la solidaridad como proyección de la caridad es una determinación firme y perseverante, permanente, de empeñarnos por el bien común de todos y cada uno para que todos seamos verdaderamente responsables de todo. Es el principio que finalmente extralimita el ejercicio de la vida en caridad, la solidaridad. Y por eso que esta solidaridad, que está apoyada, afirmada en el valor de la caridad, es lo que nos va a permitir llevar a cabo un proceso de interdependencia social que, como lo estamos viviendo hoy día, en una aceleración, ¿no es cierto?, muy gravitante, por todo lo que implican las nuevas tecnologías, la prisa con la que estamos viviendo hoy día en sociedad. Sin embargo, esto tiene que ser acompañado, por lo tanto, también de una profundización más detenida e intensa y que se meta en los grandes problemas que puede tener el problema del crecimiento ético-social, que crece también muy acelerado, pero que si no está bien iluminado por los adecuados valores y los adecuados principios, puede terminar finalmente fraccionando y fracturando mucho más las interrelaciones al interior del país con estas brechas que se pueden ir generando y también entre las interrelaciones de los diversos países. Ya veíamos, Juan, un Pablo VI que nos hablaba de todas estas situaciones del primer mundo, segundo mundo, lo mismo profundizó Juan Pablo II,
donde se veían todas estas brechas que él decía es importante contener para que no nos escapemos los unos en relación con los otros y finalmente nos terminemos por separar en el contexto de nuestra organización y articulación social. Por eso, esta solidaridad es un principio que ordena a las instituciones, ¿no es cierto?, que nos permite, eh, como proyección de la caridad, lograr una efectiva superación de las estructuras de pecado que afectan a la persona, que afectan la vida social. Tengo presente aquí lo que nos decía, ¿no es cierto?, Juan Pablo II, que fue uno de los papas que se detuvo más fuertemente en este análisis de las estructuras de pecado. Y que fue el que iluminó grandemente también que estas estructuras de pecado se van a romper, ¿no es cierto?, con la transformación del corazón. Y por lo tanto, desde esta iluminación que da la relación caridad y solidaridad, es cómo se va a poder superar las condiciones de desigualdad entre los países desarrollados, los que van en vías de desarrollo, para que a través de una actividad solidaria podamos realizar efectivamente estos vínculos y estos puentes interdependientes entre estos países para que no se nos vayan quedando algunos en el contexto, estoy hablando aquí ya más de la macroorganización social o de la macroeconomía política, no se nos vayan quedando algunos atrás y que finalmente no aparezcan. Por ejemplo, me pregunto, ¿dónde aparece Haití en todos los, en todas las estadísticas, en todas las situaciones que analizamos hoy día desde el punto de vista del SARS-CoV-2? Aparecen otros países que para el resto de la comunidad internacional tienen todavía algo de importancia por el riesgo que pone a los otros. Por ejemplo, en Venezuela hoy día es un país que es importante porque sigue poniendo en riesgo de alguna manera eh, la estabilidad y la influencia en algunos países en el contexto donde Venezuela se está moviendo. Pero una Haití ya no pesa como país, podríamos pensar fríamente, ¿no es cierto? Entonces, ni siquiera aparece en las estadísticas. Y puede ser que en este momento hay un 70% de haitianos con SARS-CoV-2 y no aparece. Y lo que se invisibiliza pareciera ser que no existe. Por lo tanto, este resguardo y esta preocupación por tratar de superar mediante la solidaridad estos criterios de desigualdad con los países que están en vías de desarrollo. Esto, desde el punto de vista de la profundización en conciencia, debiera llevarnos a experimentar este gran sentido de deuda que nosotros tenemos y debiéramos reconocer en relación con aquel entorno en el que estamos inmersos y que parte desde nuestra experiencia de vida comunitaria más básica, la familia, ¿no es cierto? Nosotros debemos sentir un sentido o un sentimiento de deuda muy grande con nuestra familia, con nuestro colegio, nuestra escuela, con nuestros cuerpos intermedios en los cuales nos hemos desarrollado, con nuestra universidad, con nuestra iglesia, con nuestro seminario, con nuestra congregación, porque efectivamente eh, sin esos estadios, ¿no es cierto?, intermedios de desarrollo en nuestra vida, probablemente, ¿qué es lo que seríamos hoy día? ¿Qué es lo que seríamos hoy día? Por lo tanto, ese sentimiento de deuda que debemos tener con esas realidades desde la familia hasta, ¿no es cierto?, realidades mayores que pasan por todas esas otras que nos han ido aportando tantos elementos, es un elemento muy importante de tener presente para que nosotros podamos realmente operativizar ese ejercicio de la solidaridad que inspirado en la caridad, pueda también realizar acciones justas. Acciones justas para con esas instituciones, devolver la mano a esas realidades que de alguna manera nos han ido informando, nos han ido preparando eh, y en relación a las cuales nosotros podemos aportar también para que otros se puedan beneficiar con esos elementos que nosotros podemos entregar. Y eso no solamente en una perspectiva de presente, sino que, como dice, ¿no es cierto?, la solidaridad en la perspectiva de esta doctrina social que hay que vivir de modo diacrónico, de este modo que se proyecta en el tiempo, también sentir un espíritu de solidaridad con las comunidades, como hemos dicho, pasadas que nos han sostenido hoy día para estar en este presente, sino que también un espíritu de solidaridad con las comunidades futuras. Nosotros somos solidarios con, o debemos ser solidarios con el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, o a los feligreses que si no somos, ¿no es cierto?, personas que podamos tener descendencia, porque somos sacerdotes, religiosos, etcétera, sin embargo, solidarios con ese mundo que le vamos a dejar a esos creyentes del mañana. Y por lo tanto, es muy importante también incorporar ese criterio tempóreo en esta dimensión de proyección de la solidaridad. Como vemos entonces, podemos llegar a la conclusión de esta exposición y plantearnos
Si no será un desatino el haber planteado, como a algunos políticos se les escuchó decir en algún momento, que llegó el momento de pasar de la subsidiariedad que nos está de alguna manera atenazando, que nos está frenando, a una lógica economicista para pasar a un criterio de pura solidaridad. Yo creo que esa orientación es una orientación que se desperfila claramente de lo que son los criterios de una doctrina social de la Iglesia, que, como ya vamos viendo, siempre en una primera instancia van a tratar de promover ese ejercicio de la libertad, de la capacidad, de la asociatividad, del encuentro, de la gestión inteligente de nuestra vida en el contexto de las interrelaciones humanitarias, de las interrelaciones que se viven dentro del Estado y del mundo. Y en ese contexto, al mismo tiempo, el hacer presente que el Estado y los otros cuerpos superiores tienen la misión de, porque además han sido, ¿no es cierto?, suscitados y son sostenidos por el esfuerzo de estos particulares y los grupos intermedios, entonces ser ellos también, estar atentos para este ayuda y este soporte que se puede dar en el contexto de nuestra vida eh, colectiva. La constitución política de la República actual, ¿no es cierto?, que probablemente va a ser estudiada y superada quizás por una nueva constitución en un periodo constituyente que no sabemos todavía cuáles son las fechas definitivas, ¿no es cierto?, en las cuales se va a desarrollar, nos ha dado de alguna manera en el artículo primero de la Constitución, que fue claramente inspirado por estos criterios de la doctrina social. No quiero entrar aquí a hacer interpretaciones que den inclinaciones políticas en un sentido u otro, sabemos todo en el contexto en el que se dio esta constitución, ¿no es cierto? Sin embargo, hay algunos artículos que tienen una especial acentuación en diálogo con lo que son criterios, al menos de la doctrina social de la Iglesia, para no hablar de criterios de otra índole en vínculo con la articulación de la Iglesia. Este primer artículo tiene una clara implicancia, y por eso que me parece que es un artículo que de alguna manera refleja y sintetiza aquellos vínculos que hemos hecho hoy día en relación con justicia, subsidiariedad, caridad y solidaridad. La próxima semana vamos a partir hablando de la familia, y parte este artículo 1, diciendo que después de manifestar que los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y el tercer párrafo dice que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y se estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. O sea, un pasaje de este primer artículo que muestra claramente cómo el Estado reconoce y ampara a esos grupos intermedios que a los cuales les reconoce la autonomía para que cumplan estos fines específicos, y en este sentido se manifiesta aquí al Estado desde la perspectiva de esta dimensión negativa. No vamos a actuar para que dejemos a los particulares y los cuerpos intermedios que realicen esto, diciendo al mismo tiempo que este Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, vinculado, si ustedes se acuerdan, con estos primeros principios que mencionábamos: dignidad de la persona humana, segundo, bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Y después se dice de todo lo que el Estado debe hacerse cargo desde el punto de vista del resguardo, partiendo de la población, que debe ser protegida, de la familia y la integración armónica de todos los sectores de la sociedad. Ese contenido, por lo tanto, me parece, a la luz de lo que hemos visto, muy importante para que ojalá pueda ser mantenido desde el punto de vista de lo que es este resguardo del ejercicio de los particulares, de los cuerpos intermedios, de esta vida que estamos llamados a ejercer con libertad en el ámbito de nuestras interrelaciones públicas, pero sin dejar que esta libertad, como hemos dicho, se pueda disparar en el plano económico, por ejemplo, hacia un neoliberalismo o a un capitalismo exacerbado, sino que teniendo los adecuados resguardos para que siempre el Estado, del punto de vista de la configuración política de la sociedad, tenga un rol importantísimo, un rol subsidiario, un rol que responda a satisfacer aquellas necesidades que no han sido cubiertas por los particulares y los cuerpos intermedios en todos los casos, porque desgraciadamente puede haber, y hay, lo sabemos, ¿no es cierto?, muchas personas
que siguen todavía en una situación donde el umbral de la pobreza no ha podido superarse y por lo tanto no vamos a pedir a estas personas de que tengan muchas veces los recursos mínimos para, o no vamos a esperar, digo, que estas personas tengan los recursos mínimos para superar estas situaciones de pobreza extrema y por lo tanto nunca puedan ser realmente gestoras de esta situación de ejercicio libre y autónomo de sus capacidades que les permita satisfacer estas finalidades. Aun cuando, como decíamos también en nuestra exposición ayer en Roma, en los últimos, ¿no es cierto?, 30 años, Chile ha pasado de un 40% a un 7% en pobreza. Y eso es lo que, entre otras cosas, hace que también haya hoy día una mayor expectativa, un mayor deseo de aspirar a otros bienes, y por eso que también viene una cierta como nueva empuje desde el punto de vista de lo que es esta explosión que se había vivido antes, y eso de alguna manera responde también a los signos de los tiempos, que vamos mostrando estas necesidades de aspirar a otros objetivos. Ahora, esperemos que esto sea bien conducido para que, desgraciadamente, habiendo estado a punto y tan cerca de llegar a este salto, como han hecho otros países también, para pasar a ser un país desarrollado, finalmente nos vayamos retrotrayendo y perdiendo en fuerza, en tensión y nos pongamos a la cola de los países subdesarrollados que ya no en el segundo mundo, sino que podemos pasar al tercer y ojalá no nunca caigamos en otro nivel, pero podemos pasar de la situación en la que estábamos, que era verdaderamente de cercanía al salto del desarrollo, tema que también, y por eso lo menciono, ha sido tan importante para algunos papas, pero podemos ir quedando atrás si es que no manejamos con inteligencia este enfrentamiento a las situaciones que hoy día debiéramos resolver desde el punto de vista de nuestra acción social. Por lo tanto, una reflexión la de hoy día que me parece que nos invita a detenernos, a tener conciencia, a tener cuidado del punto de vista también de lo que van a ser nuestras formas de manifestarnos en el contexto social, para que ojalá no descuidemos de que quizás algunos por ignorancia quisieran borrar de un plomazo ciertos valores y ciertos principios que para la doctrina social son muy importantes. Por lo tanto, subsidiariedad, solidaridad no se oponen y ojalá que sean dos principios que estén permanentemente defendidos y la subsidiariedad no se interprete como un principio perverso o un principio que pudiera desorientar la vida social de las personas y de las comunidades y los países, sino que se entienda en las dos dimensiones que tiene y pueda ser defendido como un principio que, si ya no se reconoce como tal, entonces habremos perdido un principio esencial de la doctrina social de la Iglesia en nuestra configuración y en nuestra articulación política como país. Por lo tanto, los dejo con esta reflexión de hoy y espero que mañana, estoy hablando hoy día que es miércoles, mañana jueves, o hoy día que ya va a ser jueves, tengamos este diálogo donde vamos a, entre otras cosas, a plantear un caso, como hemos dicho, que nos ayude a empezar a interrelacionar todos estos valores y principios para que veamos que la doctrina social de la Iglesia tiene una efectiva incidencia práctica, más allá de estas reflexiones que a veces son un poco teóricas, y que puede esto finalmente aterrizarse a las situaciones que tenemos que enfrentar día a día del punto de vista de nuestra vida social. Así que llego hasta aquí, los saludo afectuosamente y espero encontrarnos en este diálogo que vamos a tener y seguir en las semanas siguientes con ya lo que van a ser grandes temas que vamos a enfrentar desde la doctrina social de la Iglesia, comenzando la próxima semana por la familia. Así que un gran saludo y que estén muy bien. Y el Señor nos bendiga a todos.